Nació en La Plata, estudió en el Bachillerato de Bellas Artes. Es ingeniero y artista electrónico. Es profesor de la UNLP y de la UNA. Y es fundador del grupo proyecto Biopus y coordinador de Media Lab. Si ponemos todo lo que hizo profesionalmente, esta presentación duraría media hora. Fue profesor de varias personas del equipo y desaprobó a una que está sentada en esta mesa. Emiliano Causa. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bienvenido a esta mesa. De mesaza. Lo que pasa en esta mesa queda en esta mesa. Todo bien. Sí. ¿Cómo estás, Emi? Me preocupa haber desaprobado a alguien acá, no sé eso. Nadie se va a hacer cargo igual, Sí. Es un misterio que va a quedar a lo largo del programa Bien. y que la gente después haga sus apuestas para mí. Espectacular. Porque todos piensan para mí que es Jorge, ahora que pienso. Bueno, Puede ser. Pero porque puede ser Tengo una tendencia o no. a desaprobar. Bien. Pero no. Vamos a ir a poco. che, y en esa época en el colegio, ¿qué te imaginabas que ibas a terminar siendo lo que sos hoy? No, Ni en no, pedo. Ni de casualidad. Claro. No. Como el mundo de la tecnología y eso, como que no... A ver, yo me metí en el mundo muy precozmente, en el mundo de la tecnología. Para que tenés una idea, año 83, Bien. no había microcomputadoras en la Argentina, no existían, No. claramente. Y yo me enganché mucho con una película que se llamaba Juegos de Guerra, donde aparece como las computadoras. Mirá. Y a partir de ahí, como desesperado y empecé a leer libros sobre computadoras, programación y ese tipo de cosas. Y cuando un amigo mío, Ramiro Matías, fue uno de los primeros que tuvo una computadora porque él quería jugar videojuegos. Entonces, todos jugábamos en esa época fichines, ¿no? En los arcades. claro. Sí. Y los padres le regalan así una de las primeras microcomputadoras, que era una porquería así chiquitita que se llamaba Sinclair 1000, Sí. con 2K de memoria RAM, blanco y negro, 64x30 de resolución. Hermoso. No. No, una cosa, con cada tecla que apretabas tenía como una instrucción directamente, Claro. se programaba en BASIC. Y yo con el manual de la computadora esa empecé a aprender a programar por mi cuenta. Y esto A estoy los hablando- 14. 13, 14 años, claro. Mirá. Qué locura. Pero una cosa muy nerd, o sea, no nadie hacía esas cosas, era una cosa Claro. rarísima. O sea que en la cuestión de la tecnología sí, yo tenía claro que iba a estar por el lado de la tecnología. Te seguro. marcó como mucho ese Sí. momento, porque es Sí, como... sí. si Y también empezaste- es cierto que yo dibujo desde los 7, 8 años, y que también que entrando en el ciclo básico de bachillerato ya estaba todo el tiempo haciendo esculturita, cosas. Claro. Metiendo Claro. mano ahí. Así que algo de eso sí, se veía que la cosa iba a... Ahora, ¿dónde iba a terminar? No tenía la más puta idea. Claro, Claro. No pensabas en una salida laboral o en qué carrera estudiar en relación a lo que ya te estabas haciendo Es más, en la yo, compu. yo esto no lo tuve claro hasta el año 2000, digamos, con mis 30 años. O sea, Claro. a ver, o sea, yo hice toda la carrera de ingeniería en sistemas, pensando en que iba a trabajar quizás en algo vinculado a la informática administrativa, la más común, o en algo que tuviera que ver con inteligencia artificial, porque yo en ese momento era ayudante como de inteligencia artificial en la facultad. Después, nada, hoy en día la inteligencia artificial es otra cosa que lo que Claro, se veía en ese claro. momento, Claro. ¿no? Obviamente. Sí. Y mientras, yo estudiaba composición musical en paralelo con la ingeniería y estudiaba saxo y no sabía si iba a ser músico, ingeniero, no sabía qué iba a ser. Hermoso, una mezcla de Y- cosas re locas. Y la multimedia apareció ahí en el medio y pasó que yo estaba en la Facultad de Artes, lo que antes era Facultad de Bellas Artes. Sí. Entré por el lado de música yo, porque sabía manejar software de composición musical asistida y ese tipo de cosas. Eran los primeros tipos de La Plata que manejaba esas cosas. Mirá. Y entré como ayudante de una cátedra para ayudar con esas cuestiones. Primero había entrado con una investigación y de golpe un porrazo empezó a abrirse el campo de la multimedia y yo era el único tipo que había hecho un producto multimedia dentro de la carrera de ingeniería. Claro, alguna vez. Bien. Sí, porque había hecho un CD-ROM interactivo con un conjunto de compañeros, con Juan Coronel, Diego Spinelli y Javier Blasco, que era una cosa rarísima. Nos habíamos puesto a investigar cómo hacer eso. Yo encima nos había asociado a nuestro grupo con un grupo de diseñadores que estaba haciendo su tesis y fue como un laburo muy pionero en ese sentido, entre las dos facultades.
y por eso terminé como entrando siendo uno de los profesores que inauguró la carrera de multimedia, digamos. Claro, me gusta esto que contás porque siento que nos da un poco como una introducción a cómo se llegan a juntar estas dos aristas, que es un poco, bueno, el arte y de pronto la programación. Sí. Y como estamos viendo en el graph, sos artista electrónico, Sí. ¿cómo definirías qué es el arte electrónico? Porque siento que hay mucha gente que jamás lo escuchó, es un Totalmente. término que jamás escuchó en su vida. ¿Qué es un artista electrónico? Un artista electrónico es un artista que utiliza, digamos, la tecnología, las últimas tecnologías como parte de la materialidad de su arte. Bien. Esto dentro de lo que es el arte contemporáneo no es tan extraño, digamos, ¿no? O sea, el arte contemporáneo ha salido de los formatos de la pintura, la escultura, este tipo de cosas, y ha accedido como una hibridez de materialidades donde con todo se puede hacer arte. Bueno, el arte electrónico dentro de ese nicho, digamos, del arte contemporáneo es el que utiliza las nuevas tecnologías como parte de... Entonces, bueno, se utilizan computadoras, robótica, inteligencia artificial, proyecciones, mapping, qué sé yo, todo lo que haya a disposición, hasta, qué sé yo, cuestiones vinculadas hasta el bioarte, si querés, digamos, no sé. Claro. Este, Instalaciones. Instalaciones interactivas, performance, sí. Lindo. Sí, intervenciones, sí. ¿Y hoy disfrutás de hacer eso? Sí, muchísimo. Full. Sí, sí. De una. Sí, me gusta mucho. Es una tipo de disciplina artística que es muy desafiante porque estás todo el tiempo buscando cuál es el mejor medio para representar aquello que vos querés representar, y eso es una exploración constante, aparte con nuevos medios. Y hay un teórico que se llama Flusser que dice que la creatividad es el diálogo entre las ideas y la resistencia de los materiales, ¿no? O sea, uno quiere hacer algo y se encuentra con que Con un límite. aquello que lo va a trabajar límites, pero también ofrece nuevas oportunidades que vos no Claro. veías a priori. Bien. ¿No? Y entonces lo que yo hago tiene mucho que ver con ese caminito de exploración. En realidad, lo que uno hace, yo disfruto mucho más del proceso que cuando termino el laburo, porque en realidad Claro. tiene que ver con un laburo como de exploración, ¿no? Sí, sí. En el arte, qué sé yo. Sí, bueno, voy a hacer una obra así y por ahí tengo que, qué sé yo, como cuando hice en algún momento un robot que dibujaba en el piso con la basura que la gente tiraba. Y bueno, hubo que pensar cómo hacer ese robot, cómo hacer que pudiera lidiar con la basura y como, no sé, todo ese, y todo eso fue un camino interminable. Claro. Y vos pensás que vas a terminar en un lugar y terminás en otro lugar que no tiene nada que ver, ¿no? Eso es bueno. muy divertido. Claro. Esto. ¿Y cómo nace Biopus? Mira, Biopus nace un poco en la Facultad de Artes de acá de La Plata, porque yo en ese momento, mientras hacía ingeniería en sistemas, también estudiaba composición musical y empecé a dar clases en la carrera multimedia. Que multimedia en ese momento era hacer CD-ROM interactivo, o sea, el multimedia va cambiando, Claro. ¿no? Muy rápidamente. Su objeto de estudio muchísimo, ¿no? Después empezó a hacer páginas web, después empezó, qué sé yo. Hoy en día es más la cuestión de la web, los videojuegos, ponele, ¿no? Y por ahí instalación interactiva y este tipo de cosas. Y cuando yo, bueno, en el año 2000 estábamos abriendo la carrera, en ese momento me junté con Cristian Silva, que es otro docente, y yo estaba haciendo música electroacústica, que es hacer, digamos, músicas con sonidos, con todo procesamiento sonoro. Y en un momento quise empezar a hacer videos, digamos, videoarte a partir de la música que es la que yo hacía. Y en ese momento me junté con Cristian, que fue como el primero que me empezó a dar algo de bola. Después fue cambiando muchísimo la configuración, terminó siendo Matías Romero Costas, Tarcisio Pirota y yo, que fue la configuración durante como 9 años. Y hoy en día estamos solamente con Matías Romero Costas, digamos, ¿no? Claro, y eso fue una revelación que tuviste un día y dijiste, quiero hacer esto. O ya lo venías estudiando, ya No. tenías algún referente, decir, tal persona está haciendo esto como artista. Yo te diría que los ¿Cómo primeros nace eso? 5 años de todo esto, yo estaba haciendo algo que tenía ganas de hacerlo y sentía que lo podía hacer, y de a poquito la gente de afuera le empezó a meter rótulos a eso. O sea, yo estaba Claro. haciendo algo que a mí me gustaba y alguien me dijo, che, pero eso que haces vos es arte. Ok. Bueno, yo sigo haciéndolo igual, que Claro. eso todo bien. Sí. Buenísimo. Y seguí haciendo así y digamos y fue ganando lugar. Y en un momento, digo, alguien viene y me dice, che, esto es arte electrónico, o sea,
fue como ganando rótulos esto que yo venía haciendo, porque también fue como muy de abrir territorio. Claro, porque estaba pensando, Sí. cuando vos arrancás a explorar un poco este plan, ¿tenías noción de que capaz era algo que ya existía, que capaz había gente que ya lo estaba haciendo? No. Medio que como lo contás, parece que te fuiste enterando en Claro. el momento, digamos. Sí, Claro, no. claro. Yo venía haciendo una forma de arte que a mí me interesaba porque era la forma que a mí me resultaba natural de hacerlo. Claro. Y cuando empecé a investigar, era algo que se estaba empezando a hacer de esta manera en el primer mundo recién también, digo, en Claro, paralelo. O sea, claro. los artistas que yo estaba investigando habían arrancado 4 o 5 años antes que yo. El arte con nuevos medios arranca, digamos, de la época, no sé, de Marta Minujín o antes, de la década del 60-70, pero nosotros somos de una generación donde los artistas son programadores, que Claro. eso no pasaba en las generaciones anteriores, que en realidad eran artistas que buscaban la colaboración con algún ingeniero, con alguien Claro. externo, era otra forma de encarar la cuestión. Claro. Y nosotros somos, digamos, la primera generación de artistas de una generación en donde la tecnología se democratizó. Nosotros somos el resultado de la aparición de Internet en el año 97, Claro. 98 y de la, digamos, de la baja de costos de las computadoras personales, hogareñas, que permitieron que alguien con $1000 tuviera en su casa una computadora para editar videos y hacer cosas y tener una cámara web. Es un poco que Sí. nacimos un poco con ese... El Big con Bang, el Big claro. Bang de la tecnología. Exactamente, claro, con una época de democratización Increíble. bestial, digamos, Sí. la tecnología. Sí. Y cuando estabas flasheando la del video arte con música, Sí. ¿cómo era ese proceso? ¿Cómo lo habías diseñado eso? Claro, bueno, O sea, a través de los pulsos musicales, como que Hacíamos todo- traducía algo visual. hacíamos unos análisis de lo que iba pasando en el sonido, Sí. hacíamos una especie de partitura en el tiempo de lo que pasa en el sonido y entramos a vincular. En algún momento empezamos a hacer que los objetos animados respondieran a un análisis sonoro hecho con transformada de Fourier, o sea, donde directamente ya programábamos un análisis sonoro, no lo hacíamos nosotros a mano, sino que entonces hacíamos bichitos animados que respondían al movimiento, digamos, a lo que pasaba en el sonido, respondían los bichitos, o sea, hacíamos distintos procedimientos, digamos, de la imagen a partir de del procesamiento del sonido, ¿no? Qué locura, Sí. qué locura. Y entonces salían unas cosas muy interesantes porque en general uno está acostumbrado a ver el sonido subordinado a la imagen en el audiovisual. Claro. Y acá esta relación se invertía, ¿no? Lo más Estaba- importante era la música y de ahí Exactamente. se veía lo visual. Exactamente. Qué lindo. Claro. ¿Qué encontrás en el arte electrónico y en Biopus o en tu área que sentís que se diferencia tal vez de las artes de lo que hablábamos hoy, como la construcción del arte, como de las antiguas bellas artes, como solo la música, solo el cine, solo tal cosa? ¿Qué aporta el arte electrónico que da una diferenciación? Bueno, mira, el arte electrónico es un abanico como muy grande. Dentro del tipo de arte electrónico que nosotros hacemos en Biopus, yo siempre digo que nosotros nos ha interesado muchísimo lo que es hacer arte interactivo. Claro. Bien, que el arte interactivo podría no ser electrónico también, digamos, uno podría buscar, pero lo electrónico en el arte interactivo te da la posibilidad de, con esto de la programación, diseñar comportamientos, hacer que haya un algo que responda al comportamiento del público, que es algo que es muy difícil de lograr con otro tipo de artes, digamos, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, los primeros años de Biopus decíamos que nosotros buscamos hacer una obra viva que fuera capaz de responder a las particularidades subjetivas del público. Entonces, había una idea de que la obra se adaptara a lo que vos fueras y que fuera distinto con cada persona en función de las particularidades de cada persona. Claro. Entonces, esa era una búsqueda que solamente lo podíamos hacer con algo que fuera capaz de percibirte. Entonces ahí entra un poco el tema de la programación, Cámaras, la sensores, computadora. claro. Y muchas de las primeras obras de Biopus tiene que ver particularmente con lo que es la captación de la gestualidad, ¿no? El movimiento o el canto o cosas por el estilo, o a veces el texto también, ¿no? Porque yo entiendo que en la gestualidad hay algo, digamos, de lo involuntario en donde se expresa algo de lo que uno es, ¿no? Entonces, Total. había mucho esta idea de una obra que dialogara con lo que vos sos. Y yo encontré, por lo menos en la programación y en la de hacer
entidades que se comportan, digamos, responden al público, la posibilidad de justamente generar ese diálogo. Por ejemplo, algún ejemplo de alguno de esos trabajos. ¿Cómo es, digamos, la parte de interfaz y cómo uno se relaciona con esa programación? Y por ejemplo, uno de los primeros trabajos que hicimos fue Tango Virus en el año, creo que fue 2005. Sí. Que fue un trabajo que de hecho fue premiado internacionalmente, digamos, ¿no? Pero una mención en el premio Vida. Ahí tenemos, mirá, en pantalla, Sí, ¿es eso? Claro. Sí, lo había visto y es como el simple hecho de bailar, de compartir un paso, altera totalmente el espacio, el sonoro. Claro, porque en realidad lo que pasa es que, bueno, ahí está Ramiro Nievas, un amigo bailando, el ninja. Mira. Lo que pasa ahí... El ninja se el ninja, llama. sí, le decimos entre todos Me el encanta. ninja. El ninja Sí. ¿Es biólogo o algo así? Lo que no estudió, creo que antropología en un momento y Antropología. después psicología Estudió artes social, sí. marciales. Y es profesor de tango, ¿no? Quiero aclararlo. Lo que pasa ahí es que la huella coreográfica, es decir, el tipo de trayecto que uno hace mientras baila el tema de tango, se transforma en un proceso viral que ataca al tema de tango que está sonando. Claro. ¿No? Entonces el tema de tango se empieza a enfermar a partir de ese ataque. Se ingresa a un espacio a oscuras Sí. donde solo se ven Sí. dos proyecciones. Bueno, ahí se A escucha nivel mucho la- sonoro, como, no sé, saturación, Hay- picheo, como cosas que van modificando el Bueno, tema. Fue un homenaje a Piazzolla en realidad, porque los temas que se escuchan son de Piazzolla. Sí. Parece mentira que digamos que en un homenaje uno esté enfermando los temas del autor homenajeado, pero en realidad... Es mi obra y Era la voy a onda. hacer lo que se me canta. Te voy a hacer Pero- mierda la obra. Pero la idea en realidad era un poco homenajear este espíritu de ruptura que ha tenido Piazzolla. Total. ¿no? Claro, Entonces, dar una vuelta de rosca más. La idea acá era que uno con la música, digamos, disfruta en realidad uno de la situación de que la música te hace moverte, bailar, digamos, te conmueve. Siempre se dice el dicho de que los oídos no tienen párpado, ¿no? Uno no puede como cerrar el oído a la música. Sí. Claro. Bueno, la idea acá era invertir esa relación entre el cuerpo y la música y hacer que el cuerpo se metiera dentro de la música y le influenciara, ¿no? Bien. Invertir esa relación. Entonces, pero ¿qué pasa? Una de las cosas que tenía esta obra es que tenía un sistema inmune que reconocía si esa huella coreográfica ya había sido hecha o no. O sea, si vos bailabas parecido a algo que alguien había hecho, el tema lograba defenderse y Claro, lograba No sobrevivir. responder. Porque Claro. había peligro de muerte también. Sí, los temas Claro. se morían, ¿no? Por ejemplo, ¿Cuál? si primera vez que lo aprendés, pum, nos ponemos así y no nos movemos, el tema termina normal. No tiene que ver con el movimiento. Ah, no ok. movimiento. Si vos vas y haces algo que hizo todo el mundo, el tema ya lo reconoce, esa huella. Claro. Y entonces, como el sistema inmune ya está adaptado para eso, Son el tema bacterias que se defiende, sí, sí, claro. sí, sí. Ahora, si vos haces algo novedoso que todavía no fue hecho por otra persona, Sí. ahí el tema no logra defenderse Claro. y sí, Ok. y muere. Ok, Mirá. entonces Y era... la muerte se da se deforma, El tema totalmente enferma. Bueno, ahí hicimos Y se apaga. un trabajo, un estudio bastante profundo, laburando con algo que se llama síntesis granular, que tuvimos que buscar la forma de destrozar el tema sin que perdiera la identidad sonora. Claro. Que vos siguieras reconociendo que era el tema de ese de Piazzolla, Claro. pero que se estaba desarmando y desarticulando todo. Eso fue como bastante complejo en términos sonoros. Claro. Bien. Ya, perdón, ya entramos en el momento en el que yo empiezo a estar así. Sí. ¿No estás entendiendo lo que pasa? Sí, con Es ese muy sonido interesante, está bueno, sí. me parece recontra interesante, todo me flashea, pero bueno, uno tiene que hacer un esfuerzo cuando no sabe el Sí. tema para comprender. estoy Pero remanija, me quiero ver parece como demasiado curioso y demasiado interesante. ¿Hay Eh, imágenes de algún otro proyecto así Bueno. copado que hayas traído? Sensible, que también fue uno de nuestros primeros trabajos, más o menos 2007. Fue un trabajo que también estuvo como en 6 países, como 14 veces fue expuesto. Ahí hicimos una mesa sensible al tacto. ¿Ese fue el primer trabajo con pantalla sensible, mesa sensible? Sí. Y lo novedoso de este trabajo en realidad es que nosotros programamos el sistema de visión artificial con el que hicimos el dispositivo. O sea, es una tela de lycra Sí. que tiene una luz. Bueno, miren, estoy con pelo y No, todo este- ahí. Miren, si habrá sido hace tiempo. Claro. Es una pantalla, es una tela de lycra. Se ¿Sos hunde. vos ese? Sí, ese soy Ah, yo. me acabo de dar El tiempo es muy duro, es así. Bueno, y lo que pasa es que abajo hay como un sistema de visión artificial con una cámara infrarroja que está viendo la sombra que vos haces cuando, digamos, hundís la tela. Mirá. Increíble. Pero es una luz infrarroja, una sombra también infrarroja. Lo que pasa acá es que de acuerdo a cuando la gente toca la pantalla, Sí.
de acuerdo a la velocidad de gesto que hace, produce distintos tipos de entidades de un ecosistema virtual. Si vos dejás el dedo quieto, haces circulitos que son como si fueran las plantas del ecosistema. Si haces un poco más rápido, haces como unos triángulos que se comen a las plantas, que serían los herbívoros. Y si haces más rápido, haces como unas figuras con puntas, como unos cuadrados, que son los depredadores del ecosistema. Y ahí veo que hay gente que hace con varios dedos. Sí, o sea, bueno, como con toda la mano. Sacás varios bichitos, digamos. Ah, ¿no? de una. Entonces lo que va pasando es que de acuerdo a la dinámica, si hay muchos depredadores, muchos herbívoros, muchas plantas, van generando distintos estratos de una música en tiempo real que se va escuchando. O sea, la música surge a partir de la dinámica del ecosistema. Qué increíble. Si haces una sobrepoblación de depredadores y no producís alimento, de presas. puede pasar que Se mueren de hambre. se mueren de hambre. Claro. Y ahí la música cambia quizás también. Por supuesto. Claro. Claro, porque hay parámetros que están asociados a los depredadores, parámetros que están asociados a las presas y parámetros asociados a las plantas. Claro. Entonces, obviamente, es un equilibrio inestable, constante, donde, esto constantemente cae en una situación de caos y porque es muy difícil ese equilibrio sostenerlo. Y además en cada contacto produce muchísimo. Sí. Si los deslizás. Sí, totalmente. ¿Sabés qué pienso? Que en este tipo de obras también se debe generar algo muy zarpado a nivel humano en la grupalidad que está habitando esa obra en ese momento. Claro. O sea, no solamente en uno y cómo uno se sumerge, digamos, de alguna manera, seguramente en lo que está pasando, sino que además, entrás sin querer en una con los demás. Con los también. demás. Como la grupalidad, y aparte cada vez que la obra está en funcionamiento es único. Total. Claro. O sea, no va a haber una igual a la otra. No, eso es re loco. es un fenómeno totalmente efímero, Claro. del momento. Sí. Esta es una hora donde la gente se colgaba a interactuar 40 minutos. Claro. Que en una hora interactiva superar los 5 minutos es una sí. cosa... Es una banda. Gente Montón. que se colgaba, cosas raras ya, porque vino por ejemplo alguien y con un nenito de meses que gateaba y lo metió arriba de la pantalla. No. Que yo casi lo agarro. Me estás jodiendo. Sí, la lycra por La suerte es muy lycra. resistente. Pero nos encontramos con cosas. Una vez vino uno corriendo y metió la cara así. No, te encontrás con esas cosas también, ¿no? En la Sí, interacción sí. que Arte, Claro, ¿dónde está el límite? arte. Sí, que otras cosas. Son como esas performances, no sé, ¿se acuerdan de esa mujer que se puso así y había un cartel que decía, pueden hacer conmigo lo que quieran? Sí, Ay, Abramovich. Esa. Abramovich. Sí, Marina Abramovich. ¿Y a dónde llega el límite del humano, digamos? Sí. ¿Hasta dónde voy? ¿Cuál es el límite de la obra? ¿Cuál es el límite moral? ¿Cuál es el límite...? Es re Sí, loco eso. Es explorar también la capacidad de asombro y de, no sé, como que devuelve también un poco a esa capacidad de asombro que vamos perdiendo con el tiempo porque se va volviendo más tradicional el mundo, digamos, de alguna forma, las artes también. Y esto te devuelve a eso que no sé cómo decirlo. Sí, que todo es sorpresivo. Todo es sorpresivo, te hace flashear. Sí, Sí. Eso total. es buenísimo. Y son cosas que uno no ve en la cotidianidad, digamos. No. ¿Y hay alguna especie de resistencia de los más tradicionalistas, digamos, en cuanto al arte? Hoy en día no. En el año 2000 sí. Sí. El año 2000 había como una resistencia. A ver, yo me encontré, año 2003 había hecho una especie de obra que se llamaba Vasarely Genético, que bueno, que la gente podía como combinar pinturas al estilo de Vasarely que eran virtuales, Claro. las combinaba genéticamente y obtenía hijos, bueno, y esas obras, por ejemplo, bueno, respondían como un criterio de selección natural en función del público las que elegía. Cuando me fui a hablar a una charla de esto, año 2003, vino una artista plástica a decirme que yo estaba banalizando el arte, Claro. o ella se dedicaba a hacer pinturas al estilo Vasarely Sí. con pincel, digamos, Claro. cosa que estaba muy bien, digamos, ¿no? Pero claro, había como una especie de espanto de ella de que yo con la gente apretando 3 botoncitos y mezclando cositas, Hacia arte. hacía arte, hacía algo Le parecido. estás cagando el negocio. Y claro, había una cosa. ¿Por qué? Porque obviamente esta persona estaba como muy todavía arraigada a una mirada romántica del arte, del Claro. artista genio, que tiene como un rapto de locura y te hace una bajada de sumisión de la realidad. Sí, sí, Y mi sí. mirada del arte era otra, digamos, yo quería como democratizar el arte, como que todos pudieran participar del proceso del artístico. Claro. Y mi mirada en este momento también, digamos, de siempre fue, porque aparte en este momento, sobre todo ahora con la posverdad y todo este tipo de cuestiones, digamos,
yo no soy un genio que te voy a hacer una bajada de la realidad a vos para decirte la realidad es de esta manera. Claro. A mí lo que me interesa es hacer máquinas de decir para la gente, o sea, Claro. poner cosas que haga que la gente diga cada uno su propia mirada de la realidad, ¿no? Sí, o que nos haga pensar y, claro, de repente tenés una máquina que te hace reflexionar sobre algo y ahí está el arte, digamos. Sí, Cambiar el modo de pensar de la gente o de sentir. Sí, y particularmente poner el discurso del otro en funcionamiento, más que imponerle tu discurso al Claro, otro. claro, claro. ¿No? Un poco a mí me Sí. interesaba eso. Sí. Entonces yo prefería que hubiera mucha gente haciendo pinturitas genéticas de Vasarely, que esta lógica de hacer yo una pintura de Vasarely, Claro. ponerle y mostrarle, decirle Claro, yo soy claro. el genio que sé pintar esto. Y vos- lo hice con un botoncito. Sí, de hecho, hay algo que me retrotrae también que dijiste hoy, que es que mencionaste lo efímero de todo esto. Sí. Y me parece que eso también es muy disruptivo para con la noción tal vez de la generalidad de los artistas de lo que quieren con su arte, que es que la mayoría de los artistas queremos a veces, o tenemos esta fantasía de que queremos que la obra perdure en el tiempo y sea memorable por siempre y por siempre, y hacer una genialidad que todo el mundo recuerde. Y vos haces un poco lo contrario de alguna manera. Claro. ¿Qué te pasa con eso? ¿Qué le encontrás a lo efímero de rico, de novedoso, Lo de que pasa, poderoso? Lo que pasa es que lo efímero es una consecuencia de que la materia viva que yo quiero poner en funcionamiento es el otro, Claro. ¿no? Entonces es como una inevitabilidad en ese sentido. Quizás a mí me gustaría también que dure por siempre, pero no siempre cuento con el otro. Digo, acá hay una cosa de invitación al juego que es muy, digamos, muy extraña y muy interesante. A mí me ha pasado qué sé yo, de pensar obras interactivas para... Siempre me pasa esto. Pienso una obra interactiva donde el público va a hacer tal cosa, tal otra. La pongo y la gente hace otra cosa que no tiene nada Claro. que ver. Claro. Bien. Sí, Entonces, totalmente. la primera apuesta de todas mis obras son como un prototipo para pensar la segunda vez que lo voy a poner, cómo aprovecho eso que la gente hizo. Claro. Qué sé yo. Una vez hicimos un trabajo para chicos hace un montón, al comienzo, que era una especie de jaguar virtual, donde la gente pisaba, había sensores de movimiento, y cuando los chiquitos entraban, le pisaban los sensores y el jaguar se enojaba. Sí. Entonces la idea es que los chicos, viste, vieran al jaguar que estaba y Y se de repente se asustara. cagan Los todos. chicos le pegaban puñetazos al... Claro, no, rebelión en la granja. Le pegaban puñetazos a la proyección de jaguar. Y yo decía, ¿por qué no puse sensores en la pared? Claro, No, o sea, claro, inmediatamente, ¿viste? Porque claro, el público nunca hace Al lo que otro vos día querés. instalando ahí No, todos los y sensores. no hay nada más impredecible además que las niñeces. O sea, los niños Claro. tipo, te salen con la que Increíble. menos te esperás. Bueno, hay una obra, Ocedax, que por ahí la tienen ahí, que es una ballena de 12 metros que hicimos inflable. Esa es buenísima. ¿No? Mm. Que esa estuvo en el Museo Mar, que estuvo como un año dando vuelta ahí. Y la idea es que el público... Ahora les cuento un poquito la anécdota de dónde viene. Los Ocedax son unos gusanos que se comen los cadáveres de la ballena cuando la ballena se muere y quedan en el lecho marino a 3.000 metros. Sí. Y son un tipo de gusanos que viven exclusivamente de eso. O sea que es una forma de vida que nace a partir de que otra De la cosa muerte. muere. De la Claro. muerte, claro. Entonces hay como un pasaje Oh. de información de algo que está muerto, algo que está vivo y vive solamente de eso. Una vez que se termina el cadáver, los Ocedax tiran las esporas que quedan como dando vuelta ahí en el lecho marino a la espera de otro cadáver, Ok. ¿no? Y esa cosa me pareció muy loca. Entonces en esta obra la gente puede agarrar como unos bichitos que están en el piso, ponerlos sobre esta suerte de cadáver inflable de ballena que está ahí. Y eso genera que estos organismos como que están dando vuelta se van pasando de un lugar al otro y esto genera música. ¿Bien? Ahora, una de las cosas que pasaba con esta obra es que había gente que iba y le pegaba a la escultura. Claro, nada que ver. ¿Viste? Sí. Claro, estás no, haciendo? demasiado aleatorio. Sí, claro. Claro. ¿Viste? Es Y, como- y ahí venía el de la sala y te decía, es interactiva, pero no tanto. Claro. Afloja. Tal cual. Eso es porque le pegaría también a un cadáver de una ballena. Si se encuentra un cadáver de una ballena en la playa, le pegaría también. ¿entendés? No. A ver si hace Actitud música. antipsicológica. Tal Claro. cual. Sí. Y les ha pasado de tener que poner límites en un momento. Bueno, lo que hicimos con esta obra, al final de la obra que siguió esto, que hicimos unos tótem interactivos donde le podías pegar. Claro. Bueno, ya está, querés pegarle, ¿Querés vení, pegar? vení, te invitamos a pegarle. Digamos, ¿no? Y si no, poner carteles de no golpee la ballena. Como, sí, o preferís que suceda. yo dejo
dentro de ciertos límites que el público haga lo que sea, ¿no? Porque aparte de hecho me interesa ver qué es A lo ver que si hace. meo la ballena, a ver qué pasa. Sí, literal. Pará, flaco. ¿qué Sí, hace? es loco. Pero no deja de ser una pieza artística donde también, como por ejemplo, una canción que quizás yo la puedo interpretar de una forma y vos podés llorar con una canción que quizás para mí me resulta alegre. Total. Entonces son diferentes sensaciones, sentimientos. Uno le pega, otro lo aprecia, Lo acaricia. otro queda totalmente asombrado y móvil. Sí. Pero claro, no deja de ser una pieza artística que tiene impacto en la gente que ya el artista se desliga del Sí, impacto que puede y tener. aparte el diálogo con el otro requiere negociación. claro. No, si no, no es diálogo. Claro. ¿no? O sea, digo, cuando vos estás llamando, le estás invitando al otro a jugar y Sí. no le podés decir, bueno, tenés que jugar así, así. Bueno, Claro. sí, algunas cosas más o menos, pero otra, Claro. bueno, otra. Lo invitaste al otro, ¿para qué lo invitaste si no? Claro. Ya ¿Viste? saben cómo me pongo. Claro, si no son Y una. es- no. ¿Para qué me invitan? Claro. ¿Y esto que estamos viendo qué es? Esa es la... Claro, esta es Uturuncu, que es. Uturuncu. Uturuncu se llama, que es, digamos, es la palabra quichua para decir jaguar, digamos. Bien. Ah, este era el que se enojaba. Esto surgió a partir de unos textos de Byung-Chul Han que yo estaba leyendo sobre la sociedad del cansancio, donde el tipo decía un poco como que en la contemporaneidad, con esta cosa del exceso de positividad que hay actualmente, donde Sí. todo tiene que ser éxito, tiene que ser todo Sí. buenísimo, no sé yo, tenemos muy poca tolerancia a la, digamos, a la falta A la y a la frustración. negatividad de la existencia. Sí. Y uno de los problemas que está viendo es que están desapareciendo los rituales tanáticos. Es decir, cuando la gente se muere, cada vez hay menos ritual asociado a eso, ¿no? O sea, Bien. los velorios, velatorios son cada vez más cortos. O sea, no hay forma como de metabolizar y de digerir la falta en nuestra sociedad. Bien. Entonces, hicimos una especie de ritual, una instalación ritual, donde creamos como nuevos dioses que son los dioses de la contemporaneidad. Que serían el éxito, el consumo, se llama el culto a la juventud, ¿no? Y ahí son como. Y entonces estos tótems representan a estos dioses de la contemporaneidad, ¿no? Que son los dioses que hoy día nos están gobernando, Bien. ¿no? Claro. Y bueno, el hedonismo, ahí vi uno dando vuelta recién. Entonces, ¿qué pasa? En esta instalación, los tótems la gente le golpea y se transforman en una suerte como de timbales y genera toda una música tribal. Ah, buenísimo. Ok. Ay, buenísimo. Pero en el medio de todo eso hay una cabeza gigante de un jaguar. ¿Por qué? Porque cuando me puse a investigar el tema de los rituales en Mesoamérica, Latinoamérica, el jaguar está en casi todas las culturas, digamos, americanas. Aparece. Es como la figura que ayuda a hacer el ritual de paso. Es como, es como la figura que te ayuda a atravesar el más allá. Bien. Mira. Entonces, acá hay como una especie de ritual imposible, donde hay como una especie de tensión entre lo que es la tradición y esta contemporaneidad que está como, digamos, como falto de deidades, ¿no? Entonces Claro. pone los dioses en cualquier lado, ¿no? Y un poco pasa eso. La instalación, de hecho, esta instalación vos estás como obligado a entrar descalzo. Mirá. Y la idea era que entraras descalzo para que bajaras un cambio, no salieras Claro. como de la Claro. cosa. Y entraba, imagínate que ahí había 8 proyectores, o sea, es un espacio de Gigante. 150 metros cuadrados, Claro, o sea, claro. es una cosa bastante gigante. Entonces entrabas como en un clima, con toda una música muy entre chamánica y tribal. Claro. Para esta obra habíamos investigado música como de más de, no sé, de más de 30 o 50 ritmos de todo el mundo, desde África, Arabia, de todos lados. Entonces, bueno, y por ejemplo, hay una cosa que pasa que es cuando el público golpea, lo que hace en la instalación es buscar la trama musical que más pega con lo que vos hiciste. Entonces se escucha una música que es tribal, que realmente existe, Claro. pero que está asociado con lo que vos venís haciendo. Claro. No, increíble. Sí. Está Ahí para está. ir de Pepa ahí. Uf. No. Bueno, ¿Sabés qué? mucha gente iba de Pepa. Claro. Digo, es que debe ser un flash mal. y yo me encontraba. Por lo menos de porro. Había gente que entraba. En este programa estamos de acuerdo con el consumo responsable. Yo me he encontrado con mucha gente que vos ves que te vienen a dar una reseña de la obra que está como en otra sintonía. Te dicen, ¡qué buena que está! Y digo, ok. Ok. Vos estás disfrutando la obra de otra forma que yo todavía no conozco, Ya pero bueno. entendí, claro, sí. Acá en el chat ponen crack Emi, qué bueno eso. El usuario desafía todas las reglas, puso Sofi. Muy bueno todo, un placer escucharlo, Emiliano. Es efímero, pero el que participa se lleva una experiencia súper memorable con él. Totalmente. Cuando fui estaba pensando, cuando fui a ver cuando fuimos a ver Fuerza Bruta, Sí. creo que era Fuerza Bruta,
tiene un nivel de impacto, esa obra, que te queda grabado. Sí. Te queda grabadísimo cuando se tiran de las piletas. Sí. Lo Hay tenés momentos, arriba, digamos, momentos cuando de van impacto. corriendo, momentos de impacto que te quedan grabadísimos. Sí. Y yo creo que esto no es efímero, porque la sensación de efímero, el otro día vino un músico a hablar y ya había sacado 3 temas y dijo, ya quedó viejo, dijo. Lo publiqué hace Sí, tipo, un hace mes 2 y, semanas, 3 ya, semanas. y ya para mí el disco es viejo. O sea, ¿cuánto vale la experiencia que le regalás al usuario, digamos, llamémosle, para que se quede grabado en la mente y no sea efímero? Y lo que pasa es que la gran diferencia acá es que acá no sos un espectador. Claro. Sos un partícipe, ¿no? O sea, Claro. en esto que vos estás comentando de Fuerza Bruta, ahí no hay cuarta pared. No. Vos estás metido en el escenario, Es en el medio. maravilloso. Digo, yo he estado en el espectáculo y nada, estás metido en el medio de pelote, qué sé yo. Sí. Esta cosa que me acuerdo de uno de los espectáculos de Fuerza Bruta que hacían de que bajaban, rompían como ese cielo raso de papel Sí. y agarraban a alguien del público, supuestamente lo Oh, estaban, que después te enterabas que algunos eran performers disfrazados, no digamos, importa, ¿no? sí, no importa, es una experiencia. Pero, claro. pero vos, cuando veías que alguien del público se iba atado, decía el siguiente, puedo ser La yo. Total. Digamos, ¿no? Y hay Claro. una identificación Claro. ahí que te hace entrar en situación Una adrenalina de te da. riesgo, de Sí. cosas que sí, es muy interesante. A mí me interesa Es muy mucho interesante. saber el momento de cranear estas ideas, porque todas Sí. tienen como un concepto muy fuerte, muy cerrado, Sí. y es como un guión de una película que tenés que hacer, ¿viste? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se te van ocurriendo cosas? Hoy dijiste que se te había surgido a través de leer un libro. Sí. Eh. Mira, hay dos fuentes de donde surgen. Yo soy muchas veces el que llevo un poco las ideas. Siempre digo, mis ideas son como muy mediocres al principio y en el diálogo con Matías sobre todo y con el equipo de gente va creciendo, ¿no? Bien. O sea, pero muchas de las ideas, algunas de las ideas se me han surgido de dos fuentes. A veces de una lectura donde aparece algo que quiero como poner en funcionamiento o en discusión en la obra. Y a veces de pensar como cosas como imposibles. Por ejemplo, yo en los momentos, qué sé yo, estudié 2 años de actuación con Febe Chávez, qué sé yo, malísimo Sí. actuando, malísimo. Pero todo lo que vi en la cuestión del teatro me vino re bien para entender la cuestión del cuerpo, Bien. ¿no? Y ponerlo en funcionamiento en la obra. Entonces, por ejemplo, qué sé yo he pensado obras que no he hecho como decir, bueno, a ver, me gustaría hacer una obra que funcione como una planta carnívora que se traga al público, ¿no? Y entonces en el momento había pensado en armar una especie de pantalla con la que vos ibas a interactuar, pero cuando interactuaba la obra Se hacía cerraba. truc, se cerraba y quedabas ahí adentro. Uy, ¿no? boludo. Sí. Bueno, por tus cuestiones legales No me hace apto un poco para difícil, claro, ¿no? Pero- claustrofóbico. Vibración de la libertad. pero muchas obras surgen de cosas de ese tipo. Cuando hice la obra de Sobra la Falta con el robot que dibujaba en el piso con la basura, por ejemplo, un poco la obra surgió de la crisis del 2001 y pensar la cuestión de ver mucha gente comiendo la basura, gente haciendo sus casas con desechos, gente viviendo de lo que juntaba la basura. Y dije, ¿cómo puedo hacer una obra que surja de la basura? Una obra que haga arte con la basura, ¿no? Y entonces la idea fue esa, hacer como un robot que con la basura que la gente llevaba a la sala empezara a hacer arte, ¿no? Como una cosa también media irónica y paradójica, como diciendo... Claro. Porque a mí me producía como cierto náusea y espanto en ese momento, año 2005, post-2001, que yo estaba, digamos, presentándome en una convocatoria de arte electrónico, no sé qué, como si en una especie de ¿cómo se llama? De torre de marfil, digamos, así, Sí. medio elitista, qué sé yo, cuando había gente que estaba comiendo la basura Claro. conmigo, digamos. Entonces, esa náusea que me producía, esa reflexión, me hizo pensar esa obra, ¿no? Entonces, algunas obras surgen de esos lugares, decir, bueno, Claro. a ver... De vos cómo te sentís en un lugar, digamos, también. Sí, bueno, Uturunco, estas obras también surgen un poco a partir de reflexionar el tema de la muerte, la finitud, un montón de Sí, es cuestiones. que como todos Sí, yo lo artes, tapaba. salen de lugares oscuros a Sí, veces sí, también. sí, por como supuesto. Sí. del sótano Sí. salen grandes cosas. Sí. Bueno, Los Anillos de la Serpiente, que fue una de las obras más grandes que hicimos en el año 2019 en el Centro Cultural Recoleta. Sí. Fue una obra que, por ejemplo, nos invitan a hacer una obra y tenía que ser, digamos, vinculada con el tema de la juventud, ¿no? Porque el Centro Cultural Recoleta los últimos años ha tenido como un perfil de público muy orientado a la gente joven. Y yo cuando pensé en la gente joven, dije gente joven, redes sociales, ¿no? O sea, ¿cuál es la gran diferencia generacional que tengo yo con mis hijos? Bueno, las redes sociales. Yo no salgo de WhatsApp
Claro. Facebook, Instagram y se acabó, ¿no? Claro. Y ellos TikTok, no sé qué, pueden Snapchat. nombrarme 7 más, Sí, y Discord y qué sé yo, y bueno. Y dije, bueno, la diferencia pasa por ahí, ¿no? Por las redes sociales. Y entonces dije, bueno, ¿cómo hago una obra que tenga que ver con la...? Entonces hicimos esta suerte de escultura de 80 metros, que era una serpiente, Qué locura. que era una especie de instalación donde el público en internet podía contestar 3 preguntas. ¿Qué cosas no mostrarías de vos o corresponderías de vos en internet? ¿Qué cosas sí mostrás en internet? ¿Qué cosas pensás que el otro no muestra? ¿Cuán real pensás que es tu perfil en internet? Bien. Porque tenía que ver con una discusión de que en internet uno construye como una especie de personaje que se supone que uno es uno, Sí. pero que no lo es en realidad, ¿no? O sea, hay toda... hay esta suerte de avatar que uno muestra de sí en internet. Suele estar lo mejor de uno ahí. Exactamente. Muy vinculado a esta cosa de la positividad que hablamos Exacto. hoy, ¿no? Total. Entonces, ¿y de dónde surgió la serpiente? Hay un texto de Deleuze que se llama Postdata sobre las sociedades de control, en donde él habla este traspaso que está sucediendo ahora de lo que eran las sociedades disciplinarias a las sociedades de control, ¿no? En donde somos sujetos en este momento, digamos que estamos todo el tiempo mucho más expuestos, ¿no? Mucho más volcados a la imagen, ¿no? Pero estamos todo el tiempo en esta suerte de panóptico que es internet, Sí. que todo el tipo sabe todo lo que hacemos, lo que no. A ver, muchachos, donde tenemos una guerra con alguien que tenga que ver con las redes sociales, estamos fritos porque saben desde dónde vivimos, Tal cual. quiénes son nuestros amigos. No, acá no hace falta ya salir a buscar a nadie, está todo. Tal Total. cual. ¿no? Sí, sí. Entonces, y al final les dice que el animal que mejor representa el tipo de, digamos, lógica de poder actual es la serpiente, porque es un animal sinuoso, laberíntico y una serie de cuestiones. Entonces a nosotros se nos ocurrió hacer una especie de este monstruo gigante que es esta serpiente con la boca abierta, Es increíble. que la idea es que vos entrás a este monstruo con la boca abierta con la misma alegría que volcás tu data en internet. Claro, por los datos también. Claro. Los datos vos te registrás en cualquier lado. como- Claro. Es decir, Claro. vos entrás al monstruo de forma sí. voluntaria. Me van a comer Aceptando todos los términos y condiciones. Exactamente. Entonces, con la misma ingenuidad y alegría que entras, digamos, en internet, entras con este monstruo con la boca abierta que te está devorando y vos entras No, contento a pasear. un Qué contrato- lindo que es estar dentro de la Un serpiente. contrato de 200 páginas, los términos y condiciones, y una que así como, bueno, sí. Voy a hacer un elemento más en la digestión de este monstruo. Claro. Total. ¿Y ahí hay retroproyección o son pantallas? Son retroproyección, son mapping, que están mostrando los textos de lo que la gente contesta. Ah, hermoso. La serpiente está vestida de la piel de la serpiente lo que la gente contestó de estas preguntas. No, buenísimo. Tremendo. O sea, ahí al toque yo respondí y por ahí aparece mi respuesta Sí. en ese momento. Sí. Emi, Muy bueno, boludo. ¿cómo, llevándolo un poquito más a este momento, cómo se adapta un poco todo esto a los formatos educativos? O sea, ¿cómo se enseña? No sé si se da en la universidad. Sí. Y bueno, y también me imagino que es seguramente un presupuesto tal vez diferente por la cantidad de cuestiones que llevan adelante una obra, o se encara más desde la programación. ¿Cómo se puede relacionar eso? Bueno, yo trabajo acá en la Universidad de La Plata, trabajo en la UNTREF y trabajo en la UNA. Tengo 6 cátedras entre grado y posgrado, digamos, así que estoy todo el día dando clases de esto. Sí. Claro. Y aparte, bueno, dirijo el Media Lab del Centro Cultural de España, donde coordino talleres públicos, abiertos, gratuitos de estas cosas, ¿no? Los dictan otras personas, pero así que me dedico a esto, básicamente, ¿no? Claro. A enseñar sobre estas cosas. A ver, lo primero que acá está, digamos, dando vuelta es que esto es un saber, digamos, que tiene que ver con tecnología, pero todo lo que tiene que ver con conocimiento vinculado a la tecnología es muy efímero porque la obsolescencia en tecnología es rapidísima. Terrible, claro. Entonces vos estás enseñando algo tecnológico que en 5 años va a desaparecer, ¿no? Y va a cambiar. Por eso también la obra es efímera, porque de repente ya no funcionan más Sí, las también tecnologías pasa. que estás Bueno, usando. Hay una cuestión ahí con la preservación del arte electrónico que Claro. es muy complicada Es re también. loco Sí. eso. Entonces, lo que ahí, por un lado, es un tipo de enseñanza que va orientada a ver problemáticas que tienen mucha más persistencia en el tiempo que lo que son las tecnologías en sí. Por ejemplo, la problemática de la captura de movimiento va cambiando de tecnología, pero la captura de movimiento persiste como problemática. Claro. Eso por un lado como cuestión. Obviamente, hay cuestiones, qué sé yo, mis alumnos piensan obras, por ejemplo. Hay una obra una materia que yo tengo es arte multimedia 3 en la UNA, donde se hacen proyectos de obras, se los evalúa todo.
a ver, muchas obras son infactibles de realizar en términos económicos y a veces tecnológicos dentro del aula, digamos. Claro. ¿no? Bueno, entonces ahí se piensa en cómo resolver la cosa en términos de una maqueta, de la obra, no, o sea, pensar la cosa más en chiquito, pero hay formas de encarar la cuestión. Uno siempre trata de pensar que la obra se puede hacer con una computadora hogareña, con una notebook. ¿Viste? Le busca la vuelta como para más o menos manejarse dentro de ese nivel y con eso poder enseñar, digamos, los principios de lo que después podría volcar en un mapping. Sí. Claro, que por ahí es un despliegue después que... Más allá de que no se materialice, la obra en sí, un poco también la enseñanza, imagino, va desde el lado también de la programación. Y de cómo llevar a cabo. Claro, pero por ahí no se materializa. Yo dice, no, porque acá tengo que hacer un mapping sobre un edificio de 20 metros. No, podemos hacer un... Claro. Bien. Pero bueno, haceme el mapping en chiquitito acá, y poner el programa y hacerlo y programarlo. O sea, la obra sí se realiza en términos de escala, de funcionalidad. Capitalizar la idea. Pero no por ahí de escala. Claro. Sí. Che, hoy en día ¿hay alguna obra en funcionamiento? ¿O son obras que Mira, se va muy rápido? Yo creo que sigue estando Se Revelan, que es la que está en el Museo de la Comisión por la Memoria acá de la provincia de Buenos Aires. Bien. Ella creo que está fija, la obra esa. Sí. Eso fue un trabajo muy lindo que hicimos que... Ahí tuviste acceso a información más delicada también. Sí, porque en realidad nos invitó la gente de la Comisión por la Memoria, Laura Ponicio del museo, nos invitó particularmente. Ella quería que se hiciera algún trabajo que quedara como obra permanente ahí con el tema de los archivos de la DIPBA. Los archivos de la DIPBA era como la CIDE, pero de la provincia de Buenos Aires, que funcionó durante toda la dictadura, pero también durante el gobierno democrático. Funcionó hasta el año 94, creo, si digo, porque era un organismo que estaba dentro del organigrama del Estado de inteligencia interior, ¿no? Después del 94, creo que... Perdón. Yo no soy especialista en derechos humanos, por ahí estoy diciendo pavada, quiero aclararlo por la duda. No, está bien, y puedo ser impreciso en la fecha y esta cosa. Pero creo que más o menos hasta el gobierno de Menem, ello fue legal y después, cuando creo que con el cambio de la Constitución, dejó de ser legal. Y a Laura le interesaba mucho que se pusiera en evidencia la relación que hay entre lo que es el terrorismo, la inteligencia interior y el terrorismo de Estado, ¿no? Ese nexo de que espiar a los ciudadanos termina después deviniendo en prácticas de terrorismo de Estado, ¿no? Y entonces nosotros hicimos esta obra que es como una especie de gavetero de archivo que se está como hundiendo en el piso, está todo torcido, una cosa así, y la idea es que los cajones están como encadenados -1, y cuando el público abre ese cajón es como que la data se escapa del archivero y barre y tiñe toda la sala. Es buenísimo, sí. ¿No? Por eso se revelan en términos del revelado como fotográfico y el se revelan de la rebelión, digamos, ¿no? Por eso las dos palabras, ¿no? Y entonces es como que escapan ¿por qué? Porque la idea tiene que ver de la obra como con esta cosa de que el secretismo de la inteligencia otorga poder a una parte y, digamos, contra la ciudadanía, digamos. Entonces la idea de hacer pública esa información quita esa suerte de poder nefasto, digamos, ¿no? del terrorismo de Estado, ¿no? Y entonces, bueno, nos dieron como 6 archivos. Uno tenía que ver con las abuelas, con toda la investigación que la DIPBA que hizo sobre las abuelas de Plaza de Mayo. Sí. A otras con por ejemplo, metían gente de incógnito en las asambleas sindicales de los frigoríficos, o sea, una serie de archivos. Yo no hice el trabajo de archivo, lo hizo uno de los chicos que trabajó en el proyecto, Matías Jauregui-Lorda, me acuerdo, que hizo toda la cuestión de la clasificación porque también, digo, los archivos son muy interesantes, pero bueno, había que buscar cosas que también fueran más ilustrativas, digamos. Claro. Entonces buscamos cosas con muchas fotos, porque mucho archivo que es texto con máquina de escribir, texto, tal cual. Es igual, gracias, te ponemos ahí, digamos, no llegas a leerlo nunca. Claro, no llega a representar nada. Entonces, bueno, buscamos los archivos que tuvieran que ver con mayores. Acá hubo una ayuda muy grande, una intervención muy grande de la gente, particularmente de la Comisión por la Memoria, que fue la que nos dijo cuáles archivos podían ser, cuáles eran los más ilustrativos. Después lo que nosotros fue elegir cuáles dentro del archivo, qué imagen nos servía. ¿Es toda una habitación o son 2 paredes y el coso en el medio? En realidad la instalación es una habitación chiquitita
y están mapeadas 2 paredes. Bien. Porque esta instalación está hecha con muy pocos recursos. Es una computadora, un proyector gran angular y nada más. Y un par de parlantes. Porque el presupuesto era muy acotado. Bien. A nosotros nos interesaba hacer mucho esta obra por una cuestión ideológica. Digo, realmente yo me interesaba hacer una obra de este tema. Sí. Y entonces, bueno, aceptamos hacerlo con un presupuesto, pero chiquitísimo. Y le buscamos la vuelta para que realmente funcionara con nada. Claro. Sí. Qué bueno, qué interesante. Emi, gracias por venir. Ha sido... Estoy como con la cabeza tallada. Sí, podría estar hablando un montón Una eternidad. de rato. Claro. Sí, total. No, me parece, muy interesante. Hay un montón de gente ahí en el chat. Sí, aplausos. Bien. Bien la produ, qué veloz. Bueno, tengo que mandarle un saludo a los Robertos, me dijeron mis amigos. Ok. Sí, Roberto, me he obligado. Y antes de que te vayas, te vamos a pedir que nos firmes. Estamos haciendo como nuestra propia Llega momento autógrafo. Ok. pared de graffiti, verás ahí atrás tuyo. Bien. De los invitados que vienen, ahí que nos dejen su pequeño tipo bodegón, ¿viste? Cuando ibas al bodegón de Mar del Plata y estaban todas las firmas de los famosos, bueno. Donde quieras. Estamos haciendo un poco esa Donde dinámica. Ahí va. Hermoso. Emi, ¿dónde te puede encontrar la gente en redes sociales? Tengo un Instagram, Bien. Emiliano Causa, en la página de Biopus, que es biopus.com.ar o biopus.ar. Sí. Son esos 2 lugares, Bueno, principalmente. hermoso. Bueno, que Emi, bueno. gracias. Bueno, Gracias por muchas venir. gracias por la invitación. Y ven y volvete cuando quieras. Y avisanos, por favor, cuando haya alguna de estas Sí. instalaciones, porque yo ahora necesito. Yo quiero ir a jugar a tocar telas y todo. Muchas gracias a ustedes. A lanzar- Muchísimas Un gracias. gusto. A Hermoso. lanzar la cara contra Che, hermoso. contra la lycra. Qué lindo, qué lindo.